Julio, Bueno, ¿cómo va? Bueno, contame un poco si tenés ganas. Bueno, uno a veces tiene ganas de contar cosas, la memoria es como un poquito resbaladiza, pero me interesaría saber cómo era la vida antes de la obra, porque se supone que un artista ya viene con su obra, que nace, digamos, simultáneamente que su biografía, y muchas veces hay un momento previo, me parece a mí, que es como el más verdadero, en el que el artista fantasea con serlo, pero todavía no lo es. ¿En qué momento apareció en tu cabeza, en tu imaginación, la idea de hacer lo que finalmente terminaste haciendo? bueno, fue una construcción porque siempre desde chico tuve la energía como para producir cosas y armar cosas manuales que yo mismo inventaba y que tenían destinatarios diversos, digamos. O sea, al principio fueron mis familiares, mis primos, mis primas, o sea, mis hermanos, en fin. Y después fui creciendo al estudiar en artes visuales, ya uno se va haciendo la idea de que va a construir algo y va a hacer algo. Sigo con la misma idea en realidad. ¿Y no tenés un recuerdo del primer objeto? ¿Qué, Sí, qué tengo era? recuerdos de los objetos que yo construía en general en casa era con los elementos que había en casa y por ejemplo es muy curioso saber que yo por ejemplo de chico armaba con alambres de cobre y con las piedras que se instalaban en la pileta para poner, teníamos una pileta chica que había hecho mi padre y bueno, se le ponían piedras de sulfato de cobre que son preciosas, azules, y por eso armaba objetos que después le regalaba a mis primas para que se las pongan a sus muñecas, en fin, trabajaba con pastos, con tejía, armaba piezas con caracoles, en fin, siempre fui de hacer cosas. O sea, que eras como una especie de recolector de materiales que andaban por ahí, pero al mismo tiempo tenías que inventarte tu propio proceso, supongo, porque no tenías un plan para llevar a Sí, cabo siempre, esos objetos. sí, ¿Cómo resolvías eso? La forma. bueno, la forma salía sola, siempre sale sola la forma. Nunca le tengo que... Siempre cuando me pongo a trabajar aparece algo que me llama la atención y soy fiel a lo que me llama la atención. Entonces sigo el proceso, ¿no? O sea, desde chico me pasó eso, ¿no? Nunca me lo impuse, siempre fue una cosa natural, digamos. Sí. Viste que hay como una mitología de que el artista siempre es un niño, pero cuando empieza a imaginar sus primeras obras o sus primeras obritas, en realidad tiene como la idea de que está haciendo cosas serias. ¿Cuál era la relación tuya con esos objetos? ¿Vos lo planteabas para vos como un fenómeno que tenía que ver con la seriedad del niño o simplemente con la libertad del niño? ¿Querías ser importante o querías que tus objetos fuesen importantes o que le dieran una importancia? No, yo siempre me relacioné con el diseño porque, o sea, siempre evidentemente quise dar respuesta a una necesidad y de pronto se necesitaba algo que me pedían, porque de niña, imagínate, me pedían cosas para hacer o construir algo para poner en un lugar y estaba siempre incentivado para hacer esas cosas. Entonces siempre es como que traté de dar respuesta, de encontrar eso que estaba haciendo falta y a mi manera, con mis elementos muy primitivos, muy básicos, trataba de dar respuesta. Suena como que tenías ya desde muy chiquito un mercado afectivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que había ahí una ganancia para vos que era el afecto de la familia, Sí, tal de estos cual, primeros siempre, sí. destinatarios, ¿no? Sí, 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 tengo recuerdos muy hermosos de mi familia, de todo lo que pasé de chicos, tuve una infancia muy feliz y eso evidentemente se debe de notar de alguna manera, porque siempre traté de dar respuesta y me ha divertido con lo que hacía.
¿Y qué hay alguna fantasía del objeto perfecto? De decir, bueno, este objeto, obviamente es una ilusión, pero la fantasía, es decir, este objeto es por lo menos la perfección a la que yo pude aspirar. O es toda insatisfacción, haces un objeto y dices, oh, otra vez me falta algo. ¿Cómo es esa No, relación con los los objetos? objetos tienen, como todos tenemos formas distintas y tenemos imperfecciones. Y los objetos para mí tienen que contar lo que uno necesita que cuente. Y entonces esa es la perfección. Lo demás es una cuestión, digamos, ya más artesanal, podríamos hablar, ¿no? O sea, es la cosa que uno construye. Pero yo creo que lo que construyo en realidad es una idea. Y el objeto a veces es más fiel o más transparente y permite ver esa idea. Y hay veces que está un poco más oculta, pero la idea siempre está. O sea que para mí, claro que hay objetos que, bueno, cuando uno termina es, wow, quedó bárbaro. Y a uno mismo le entusiasma, pero es ese entusiasmo del momento que uno termina la cosa, porque todo es imperfecto en realidad, ¿no? O sea, todo, digamos, no tengo ese concepto de lo perfecto como meta, ¿no? O sea, me interesa que sea útil, en el sentido a mí me sirva, digamos, que me sirva para poder evolucionar y lo tomo desde ese lugar. ¿Y qué puede contar, porque hablabas vos de lo que cuenta del objeto, qué puede contar un objeto de la persona que lo posee, digamos, que la persona no diga de sí mismo? Porque yo creo que la relación entre las personas y los objetos son vínculos de representación. Por ahí uno no alcanza a decir con lenguaje lo que quiere, y un objeto puede representarlo de alguna manera, a pesar de la ambigüedad del objeto, porque es difícil ponerse de acuerdo sobre qué significa un objeto. Pero debe haber algo de satisfacción en la persona que tiene el objeto, de sentirse representada por él. Eso es como un misterio también, ¿o no? Sí, para mí es maravilloso y yo festejo cada vez que eso pasa, que justamente es cuando alguien elige algo, ¿no? O sea, y lo elige desde ese lugar, desde el lugar de que lo quiere porque lo siente como que va a ser un representante. Entonces, para mí eso ya es alegría, porque la posibilidad de que alguien elija algo que uno ha hecho es maravilloso, ¿no? O sea, que quieran ese objeto y que uno lo construyó con tiempo, con decisiones, con análisis, buscando los materiales y siendo muy amoroso con la construcción. O sea, el hecho de que alguien lo elija para mí es genial. ¿Y qué papel juega acá el lujo? El lujo en términos así bien intensos, por ejemplo, materiales hiper lujosos. Vos te cuidás bastante de los Yo materiales trabajo con los lujosos. materiales en realidad por un tema, a veces para trabajar algo en oro, eh, no es mi target porque en realidad a mí me interesa más eh, toda esta cuestión de jugar con los colores, con las formas y demás. Entonces soy muy ecléctico en la elección de todos mis materiales, pero si necesito que algo siempre esté dorado. Y bueno, y está amalgamado con otras piedras y otros materiales, de pronto tiene que ser oro. Y yo creo que el lujo, en el caso de desde cuando yo comencé a trabajar, para mí el lujo era que la gente eh, no tuviera un material costoso, sino el lujo era cómo estaba construido el material y no importaba si era un trozo de granito. Yo en una época trabajaba porque no tenía otro material, trabajaba con granitos y bueno, granitos no podía porque tenemos mucho y además todos los adoquines son de granito, en fin. Trabajaba con ese material que es durísimo y es precioso y es un lujo igual, aunque es un material que está por todos lados. Yo creo que el tema del lujo
es un tema de concepto, ¿no? De qué es lujoso y qué no, y cómo se hace que un material sea lujoso y otro no. Entonces yo creo que es toda una cuestión de comunicación, más que nada, de lo que es realmente lujoso. ¿Y cómo fue surgiendo esta situación, digamos, actual en tu vida, en la que vos te encontrás con que, bueno, después de un largo proceso de creación, tenés, bueno, lo que podemos llamar un negocio del arte, o vínculos entre arte y negocio, poder vivir de lo que haces como artista? ¿Eso fue un plan, digamos, tuviste un plan en algún momento? ¿Pensaste como empresario? ¿O sencillamente las cosas salieron así por una cuestión de presión del arte sobre el mercado? O sea, un día te encontraste vendiendo algo. No, fui de ¿Cómo a lo...? poco tratando de resolver ese grave conflicto que teníamos, y yo creo que hoy tienen los artistas, que es poder dar respuesta, ¿no? Haciendo su trabajo y viviendo dignamente. Y para mí fue todo un proceso, fue un camino que fui buscando, que se fue dando. No, o sea, fue buscado porque, bueno, era lo que yo podía hacer, digamos, ¿no? O sea, que me hacía sentir bien a mí, digamos. Bueno, fui trabajando y paso a paso fui abriendo un camino donde mucha gente que me conoció, o sea, me compró objetos, o sea, tuve el apoyo de muchísima gente que le gustaba lo que yo hacía y entonces venían y me compraban. Yo estaba viviendo en Rosario, pero en Rosario mi taller empezó a ser visitado por muchísima gente de todos lados, a pesar de estar en Rosario y en una calle que no era la principal. Yo estaba en calle Salta, que es a 4 o 5 cuadras, y calle Córdoba, que en ese momento era principal y era el lugar donde el comercio se desarrollaba, ¿no? Y sin embargo, digamos, fue la obra misma, el mismo trabajo lo que me fue permitiendo a mí tener un lugar increíble. Yo también digo sorprendido por eso. Y supongo que habrás tenido que incorporar discursos nuevos, porque viste que el discurso del artista es en principio un discurso romántico, no me importa nada, digamos, me quiero imponer sobre el mundo, tengo un desinterés galopante sobre la cuestión material de la vida, digamos, no me importa de qué vivir, viste, arte y pobreza es todo un clásico, pero en algún momento cuando empezaste a ver que despertaba la atención de personas que te podían comprar obra, supongo que te habrás asesorado, es decir, bueno, quiero saber cómo funciona este negocio, cuánto se puede cobrar un objeto artístico, quién es aquel que lo puede comprar, digamos, cómo empezó a incorporarse a tu formación de artista eh, las corrientes, digamos, más materialistas de la vida. Es decir, bueno, ahora voy a armar esto. ¿Cómo te fuiste, digamos, adquiriendo ese tipo de conocimiento que por lo general el artista desconoce o está desinteresado por él? Es que yo creo que un artista es una persona que puede sobrevivir en un medio. Y para mí sobrevivir en el medio que estábamos fue muy hostil porque no tenía capacidad económica de sobrevivir. Y uno necesita lo mínimo para poder llevar adelante sus cosas. Yo me enamoré en Rosario de lo que fue mi mujer, que fue una persona maravillosa, y con ella pudimos salir con la construcción de muchísimos objetos que fueron dando pequeñas respuestas y eso fue creciendo. No hubo una elección especial, pero siempre traté de mantener un equilibrio, ¿no?, entre lo que yo tenía que hacer y lo que podía hacer. Digamos, de cuando va empezando a crecer todo eso, vos te das cuenta como artista por la demanda que va está teniendo un volumen diferente, que despertás más interés, que se puede pagar más. Digamos, ¿cómo aprovecha ese momento
el artista para, digamos así, definir su plataforma, su plataforma vital, digamos, a partir de la cual va a poder vivir de lo que hace. ¿Qué cosas hacen falta y en qué hay que pensar que antes no habías pensado? No sé, contratar un contador, un marchand, Sí, ¿cómo bueno, es el sí, negocio? sí, sí. Yo tuve la suerte, mi hermano, por ejemplo, me ha dado una gran ayuda porque él se ha ocupado un poco de todas las partes financieras, eso a mí me ha ayudado muchísimo. Y yo pude trabajar un poco más libremente, ¿no? Sin tener tanto peso. O Él sea que no le fue, conviene al artista ocuparse personalmente de y eso. yo creo que es algo más, ¿no? En lo que uno se debe ocupar y que muchas veces ese algo más que uno tiene que hacer finalmente termina desvirtuando la tarea creativa que uno puede tener frente a un objeto. O sea, yo creo que la creatividad, yo sé que tengo la creatividad, pero no sé de dónde sale. Y sí sé que si me estreso, no puedo hacer nada. Estoy totalmente fuera de hacer cosas porque estoy estresado, estoy pensando en todo lo que ocurre, ¿no? Que hoy tenemos un caldo de cultivo complicado y bueno, hay que ocuparse, entonces uno tiene que estar como un poco más tratando de desaparecer, como me decía Ana un poco hoy, que sí, que yo estoy en mi casa, estoy como acá recluido, no salgo mucho, salgo, pero no tanto, y elijo mucho los lugares donde salgo. Y sí, uno se recluye en este ámbito porque sé que me muevo y tengo unas piedras maravillosas que me regalaron o que conseguí y tengo estos metales o tengo esta forma, entonces continúo trabajando porque me gusta hacerlo y me divierte hacerlo. Bueno, estamos en la época en la que cualquiera tiene mundo, ¿no? O sea, antes para tener mundo escaseaban los recursos, no era tan fácil, era más bien una experiencia de magnates. Después eso se fue como democratizando. Bueno, lo hablábamos recién. eh, Hay recursos ahora tecnológicos y de comunicación que son abiertos y donde uno puede, no sé, un artista puede vender su obra a Japón, a Nueva York, donde sea. Vos sos un poco, encarnás un poco ese proceso. eh, Has vendido tus objetos, primero has hecho muestras en muchos lugares del mundo, en Japón, en Estados Unidos. Has tenido un local de tus objetos en Nueva York. ¿Cómo es eso de tener mundo, venderle al mundo, que para la gente, digamos, que somos, para los que somos más o menos provincianos, es como una cosa fuera de nuestro control mental? O sea, ¿qué significa venderle al mundo y si el proceso es tan complicado y que una vez que se cumple ese sueño, digamos, porque una vez que vos cumplís ese sueño, ¿qué pensás? ¿Que valió la pena? ¿Que fue, digamos, gastar pólvora en Chimango? ¿Cómo es eso? No, no, yo creo que vale la pena porque es una experiencia interesante. Lo que me pasó, o sea, como taller lo que nos pasó es que yo abrí locales acá en Buenos Aires. Primero empecé a buscar galerías, no me pude, no estaba de acuerdo, no podía dar respuestas, así que comencé en ubicar mis cosas en un local donde yo pudiera venderlos directamente. Y en ese local tuvimos muchas experiencias de que venían muchos extranjeros, sobre todo gente de New York y bueno, que venían y les gustaban lo que hacíamos porque justamente se sentían identificados y bueno, frente a esta cantidad de gente yo me sentía apoyado como para tratar de instalar un negocio fuera de Buenos Aires porque la idea era producir y exportar, o sea, era decir, bueno, a ver, tratemos de que podamos vender afuera y fue una experiencia maravillosa. Yo no me puedo arrepentir nunca de haberlo hecho porque fue una experiencia muy enriquecedora. Tuve la gran suerte de haberlo podido hacer porque
porque tuve los contactos y la posibilidad de hacerlo lentamente, sin presiones, y elegimos un local, en un lugar muy lindo que tiene New York, es en la Madison 69, y nos albergó 9 años. Ya al término de los 9 años habíamos logrado el objetivo, que era tratar de contactar gente, tratar de mostrar lo que yo estaba haciendo, y bueno, ya digamos, mantener un local es un esfuerzo muy grande, porque uno tiene que estar dando respuestas económicas, saber que va a estar todo bien, digamos, que vas a poder pagar la luz, que vas a poder pagar los empleados, que vas a poder pagar. Entonces, en ese proceso lo llevamos adelante, y fue muy enriquecedor. De hecho, mi hijo sigue trabajando, tratando de vender productos, y sigue estando allá. El local no está, lo cerramos, pero él tiene un showroom y bueno, está desde allá tratando de que se pueda comercializar y comprar. Ahora, desde un principio fuiste celoso de la delegación en el sentido de la venta, porque veo que siempre, por lo que contás, has tratado de estar vos a cargo de vender tus objetos, es decir, sin intermediarios, que siempre eso es un poco molesto por varias razones. Así. En una época mucha gente me compró para vender cosas, y yo lo hice como un trabajo puntual para poder dar respuesta, y en un momento dado las cosas habían cambiado mucho, porque también tiene mucho que ver el hecho de que yo haya vivido tantos años en el país, que hemos tenido procesos complicados, que eso lo sabemos todos, y en esos momentos de crisis, yo trataba de dar ese paso que era complicado darlo, pero que me iba a permitir, si las cosas funcionaban, que fueran mejor. Y así ha sido, en realidad. En los momentos peores siempre es cuando más trabajé. ¿Y qué pasa cuando aparece el cliente del Star System, ¿no? Aparece, no sé, Lady Gaga y te compra un objeto? Y eso siempre a mí me llama la atención, eso? ¿Qué ¿no? significa algo para el artista eso? Y en general sí, muchísimo, porque primero el hecho, ¿viste?, del ídolo, ¿no?, de la persona que uno tiene ahí porque la conoce a través de los medios, a través de la fama que tienen, ¿no? Y el hecho de pronto que se dé esta relación con gente que es normal en general, es muy gratificante, ¿no? Además que elijan algo que ya haya hecho, digamos, para mí eso es fabuloso, así que yo lo... Y decime, ¿cómo no sé si la palabra es recomendación, pero supongamos que sí, ¿qué recomendarías vos a un artista joven que necesita o tiene la ilusión que tuviste vos hace unos años cuando empezaste, para montar una especie de milagro como el que vos pudiste llevar a cabo? ¿Qué hay que tener, digamos? Yo creo que hay que tener ganas y producir. La producción tiene esa posibilidad de en sí mismo dar la oportunidad de nuevas puertas. Entonces es bueno estar siempre con puertas que se pueden abrir, ¿no? A veces se abren, a veces no, pero yo creo que hay que trabajar mucho, y sobre todo eso, sobre todo trabajar. Porque viste que se pierde un poco de vista de que el artista es una persona de acción. O sea, se supone que digamos, hay como una cosa de las personas que no son artistas que consideran que el artista es una persona de ideas, solamente de ideas, que vive como en un limbo, que no tiene vínculo con la realidad material. Y lo cierto es que una obra es un acto, ¿no? Claro. que hay que cometer y digamos con una voluntad
a prueba de balas, porque no sabés qué va a pasar con lo que haces. Sí, yo creo que lo más importante es la acción, en función de que uno está, digamos, la pasión de uno es la acción, es lo que se manifiesta a través de la acción. Y me parece de que la mejor recomendación es sí, que hablen, pero que hagan. Claro, Digamos, que uno piensa con palabras y que realmente la acción es lo que habla de uno, es lo que muestra cómo es uno. Entonces, me parece que va por ahí, que fundamentalmente tienen que trabajar muchísimo. Y si tienen una idea, que la desarrollen, y cuando crean que está desarrollada, traten de verla desde otros puntos de vista para ver si se puede construir más sobre ella, ¿no? O sea, que no estén terminadas, sino que sean abiertas, que queden con las puertas abiertas.